Muy buenos días, mi nombre es Lina Vanessa Mesías Mera, soy trabajadora social de Renaceres IPS, sede Cauca, Quindío. El día de hoy vamos a hablar acerca de las etapas de rehabilitación durante el proceso. Entonces, para empezar, vamos a hablar acerca del concepto de rehabilitación. En este nos habla que es un proceso global y continuo de duración limitada. Entonces, este proceso tiene unos objetivos ya definidos, encaminados a promover y lograr niveles óptimos de independencia, ajuste psicológico, social, vocacional y económico que permiten al paciente llevar su propia vida, entre otras cosas, que se vuelva un poco independiente. Entonces vamos a ver cuáles son esas etapas de rehabilitación. Entonces empezamos con la etapa de transición. En esta etapa nos habla que es la tarea básica de dejar ir la necesidad de uso, ya sea de sustancias, en las adicciones químicas o de conductas adictivas. La etapa de estabilización, que es la siguiente, nos habla que es toda energía que se enfoca en recuperarse de los efectos dañinos que nos trajo la sustancia y tuvo pues repercusión sobre la persona. La siguiente etapa es la etapa de recuperación temprana. En esta etapa es donde nos produce los primeros cambios internos, es decir, esos cambios de pensamiento, sentimiento, actitud con respecto al uso. Entonces ya empezamos a reconocer que el uso de esta sustancia no estaba produciendo algo positivo en mi vida, en mi diario vivir. Entonces ahí es donde empezamos a hacer una recuperación temprana. Luego empezamos con la recuperación media. Aquí se producen los cambios externos, la reparación, estilo de vida, daño por la adicción y desarrollo de un estilo de vida más sano. ¿Qué quiere decir? Entonces, ejemplo, ya como son en la recuperación media nos habla que son cambios externos, nos habla del cambio físico. Entonces ya no van a ser esas personas que digamos están deterioradas físicamente, muy delgados, su cara tiene un aspecto demacrado, ya no va a ser esto así, sino que entonces empezará su recuperación a nivel externo. Seguidamente vamos a la recuperación avanzada. En esta nos habla que está definida por la superación de asuntos emocionales, familiares, pendientes que provienen de la crianza, niñez y adolescencia. Entonces, desde trabajo social hablamos de una historia de vida que haya sido como ejemplo sucesos marcantes en su niñez, en su juventud, en su adultez media. Entonces son situaciones que nos llevaron a que emocionalmente no tuviéramos las herramientas necesarias para sobrellevar dichas situaciones. Entonces aquí es donde empezamos a hacer una recuperación avanzada. Luego seguimos a mantenimiento, que es una de las fases. En esta etapa se basa en la capacidad de mantener una vida balanceada y un crecimiento personal continuo. Entonces, esas herramientas que ya hemos ido adquiriendo a raíz del proceso, las vamos manteniendo y reforzando día a día para así tenerlas como factores protectores. Ahora vamos a hablar acerca de las fases que manejamos en Renaceres, que son fases donde nos permite llevar un control como nosotros como equipo interdisciplinario. Entonces hablamos de la primera fase, que nosotros la mencionamos y la llamábamos como etapa de orientación. En esta fase nos permite la adaptación al ambiente terapéutico y desintoxicamos poco a poco el organismo y la mente de las sustancias psicoactivas ya ingeridas anteriormente. Entonces, en esta fase nosotros empezamos como equipo interdisciplinario a evaluar cuál va a ser un posible plan de tratamiento a seguir frente a la situación que vamos a empezar a trabajar. Entonces, teniendo en cuenta pues que cada paciente es una persona diferente a otra, entonces vamos a evaluar qué plan de tratamiento nos va a funcionar en dicho paciente. Entonces vamos a observar cuáles son los objetivos generales de la etapa de orientación. Entonces nos dice que en esta etapa el objetivo general es educar al usuario
para que entre en contacto con el proceso terapéutico y se adapte a él. Entonces, si bien sabemos que el hecho solamente de iniciar un proceso ya conlleva de por medio seguir unas reglas, seguir unas normas, obedecer a roles de autoridad que anteriormente tal vez desde la casa se nos había olvidado, entonces ya empieza el paciente a adaptarse a este tipo de situaciones y es ahí donde se empiezan a generar malestares, donde empieza a reaccionar y sentirse incómodo, sentir que no quiere estar, pero ese es el proceso de desintoxicación. Entonces los objetivos de la fase nos habla que está a reconocer su condición de adicto, las problemáticas que se derivan de este estado y solicitan ayuda. Esa es una de los objetivos de esta fase. Luego vamos con que realmente el paciente ya conoce y aplica la filosofía que institucionalmente manejamos, luego conoce el manual de convivencia, tiene conciencia de la necesidad de hacer un proceso, adquiere sentido de pertenencia, trabaja en el fortalecimiento de autoestima y autocuidado. Es ahí donde nosotros hablamos que hay que evaluar los parámetros de acción y evaluación para poder promover al paciente de etapa. Entonces, ya habiendo cumplido con estos objetivos de fase, nosotros como equipo interdisciplinario entramos a evaluar si realmente sí cumple con estos parámetros para poder evaluarlo y así llegar a ser ejemplo para los que vienen atrás, que vendría siendo la siguiente etapa. La siguiente etapa que normalmente se llama segunda fase, pero tiene un significado y el cual es la etapa de identificación y elaboración. ¿Qué nos habla en esta etapa de identificación y elaboración? Entonces nos dice que en esta etapa se busca que el usuario identifique los factores que incidieron en el desarrollo de su adicción y ajustes o comportamientos a través de la historia de vida. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que entonces aquí ya nos damos cuenta que realmente muchos factores incidieron en que yo tomara decisiones que tal vez no estaban dentro de lo que yo ya había planeado como objetivo para mi vida. Entonces, factores externos incidieron en el desarrollo de esta adicción. Entonces, los objetivos de esta fase son que el paciente explore y comunique sus problemáticas a nivel personal, familiar y social, que es donde ya empieza, digamos, a comunicar esas falencias que a nivel del proceso se ha ido dando cuenta que fueron esas que incidieron en el momento de la toma de la decisión de empezar un consumo y que esto fuera como que lo que incidiera en los desajustes del comportamiento. Luego nos habla de que asimile las estrategias que se brindan para superarlas. A nivel grupal, profesional, damos unas estrategias que son las herramientas que ellos usan para seguir superando estas falencias que día a día se van a seguir presentando en la vida del paciente. Entonces hablamos de estas para poder cogerlas como un factor protector de esos factores de riesgo que diariamente se le van a presentar en su rutina al paciente. Luego vamos a hablar de los objetivos de esta fase. Entonces en la fase de identificación y elaboración nos habla acerca de ese identificar la problemática relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas. Luego nos habla de alimentar el plan de tratamiento basándose en la identificación de problemáticas. Como ya anteriormente lo mencioné, en la fase de orientación nosotros como equipo interdisciplinario creamos un plan de tratamiento adecuado para el paciente. En la siguiente fase ya nosotros alimentamos ese plan de tratamiento con esos objetivos que han sido superados, que han sido logrados y los alimentamos para decir cumple, no cumple, está haciendo las cosas bien, no las está haciendo bien, está siguiendo sugerencias, está siguiendo todas esas alternativas que a nivel grupal y profesional se le están dando como estrategia. Aquí empezamos a hacer que el plan de tratamiento empiece a ejecutar.
Entonces, si ya bien en el proceso de adaptación lo que hicimos fue que el paciente se acoplara a esta comunidad terapéutica de una u otra manera, ya aquí en la identificación y elaboración empezamos a que el paciente se acople a la ejecución de su plan de tratamiento. Entonces empezamos a trabajar situaciones diferentes, situaciones sociales, familiares, personales, sentimentales, que lo llevaron a que tomara decisiones pues tal vez que no estaban dentro de su plan de vida. Y como último objetivo, desarrollar habilidades sociales. Entonces aquí empezamos a crear esa parte de ellos como identificación y elaboración, van a empezar a ser el ejemplo de los que vienen atrás de ellos. Entonces, de los que vienen atrás de ellos, estaríamos hablando de los que empiezan como etapa de orientación. Entonces son los que le ayudan a ellos a crear esas estrategias de cómo empezar a adaptarse en este mundo terapéutico, en este mundo donde empiezan a haber normas, límites, y que ellos anteriormente no seguían. Entonces esto les ayuda a motivarse porque se dan cuenta que en un momento determinado pueden ser ellos las personas que orienten a alguien que está pasando por la etapa donde ellos ya pasaron y ya se orientaron. Entonces los ayuda a motivarse continuamente para reconocer que sí se puede ayudar al otro. Entonces aquí vamos entonces en la identificación y elaboración. Habiendo cumplido ya los parámetros de acción y evaluación de esta etapa, nuevamente nos reunimos como equipo interdisciplinario y cada uno lleva a exponer el por qué sí se le puede promover de etapa. Entonces empezamos nuevamente a evaluar. Parámetros de acción y evaluación, ¿cumplió o no cumplió? Si ya nos damos cuenta que este paciente cumple con todos los requisitos para ser promovido, ya empezamos a darle como motivación para que llegue a esta tercera etapa llamada fase de consolidación. Entonces nos vamos a la fase de consolidación. ¿Qué nos dice la fase de consolidación? En esta fase se busca que el usuario crezca integralmente, desarrolle una personalidad positiva y sana, acepte su historia de vida personal facilitando la solución de problemáticas. Es decir, en esta fase ya ellos tienen las herramientas con las que van a afrontar situaciones que saben que en el exterior se van a presentar. Entonces, ellos ya reconocen su historia de vida como parte de ellos, sin llegar a melancolizar. Entonces, ellos empiezan a reconocer que situaciones que pasaron tal vez en su niñez, en su adolescencia, fueron situaciones que no fueron creadas tal vez por ellos mismos, pero ya hace parte de su historia de vida. Entonces con ellos tengo que convivir sin llegar a sentirme culpable, a sentirme rechazado o rechazada, porque ya sé que tengo las herramientas suficientes para afrontar esta historia de vida. Entonces empiezo a crear soluciones para estas problemáticas. Cuando ya nuevamente llegue allá a ese contexto en donde me voy a tal vez a cruzar con situaciones que me generen una proyección ante esas situaciones que me afectaron en cierto momento, entonces yo ya voy a tener en mi paquete de herramientas muchas alternativas que me van a ayudar a solucionar estas problemáticas. ¿Cómo voy a hacer que mi mal manejo de emociones, que antes era lo que me afectaba, ahora no sea lo que se apodere de mí? Entonces aquí es donde ya empiezan ellos a consolidar todo eso que ya aprendieron en la fase de orientación, en la fase de identificación y elaboración. Entonces vamos a ver cuáles son los objetivos de esta fase. Entonces nos habla que los objetivos generales de esta fase es solucionar sus problemáticas, liderar los procesos terapéuticos y vaya preparando su desprendimiento gradual de la comunidad a través de su proyecto de vida. Entonces, en esta fase de consolidación ya tenemos algunas herramientas para empezar a crear un proyecto de vida que realmente sea viable y pueda ser el que empiece a ejecutar una vez
haga el proceso de resocialización. Entonces, vamos a ver cuáles son los objetivos de esta fase. Nos dice que los objetivos están reforzar logros de fases anteriores. Entonces, si bien ya conocemos cuáles son los objetivos de las anteriores fases, aquí las vamos a reforzar para darnos cuenta que todo esto ha sido una recolección de alternativas que en el momento en que yo ya me encuentre nuevamente en la sociedad voy a tener que usar de una u otra manera. Identificar y elaborar problemáticas que aún no han sido resueltas. Muchas de las problemáticas que los pacientes presentan no siempre se logran trabajar durante el proceso de orientación, identificación y elaboración. Entonces, en esta fase consolidamos cuáles son esas problemáticas que aún no han sido resueltas y buscamos las alternativas necesarias para que no se quede esto como un factor de riesgo en el momento en que salga y se dé cuenta que no resolvió todas sus problemáticas, que no encontró las alternativas necesarias para resolver sus problemáticas. Entonces, no se puede permitir salir con esas reservas de problemáticas no asumidas. Entonces, si salimos con una reserva de una problemática no asumida, probablemente va a ser nuestro primer factor de riesgo al que nos vamos a exponer. Y como realmente lo que tenemos que hacer ante un factor de riesgo es tener un factor protector, pues como no lo trabajamos, entonces solamente vamos a tener el factor de riesgo y no vamos a saber qué realmente va a ser nuestro factor protector ante dicha reserva. Bueno, entonces continuamos. Desarrollar habilidades para enfrentar factores de riesgo. Como anteriormente lo mencioné, entonces estas habilidades que nosotros vamos desarrollando poco a poco para enfrentar estos factores de riesgo van a ser lo que nos mantengan de pie, nos mantengan limpios, sobrios. Esto va a ser nuestra alternativa, que ya se nos vuelva parte de nuestro diario vivir, trabajar con ellas. Luego nos habla de diseñar factores de protección, como les venía hablando. Si ya sabemos cuáles son nuestros factores de riesgo, cuáles son los que se nos van a enfrentar, pues entonces empezamos a diseñar esos factores protectores que van a ser parte de nuestro diario vivir, parte de nuestra cotidianidad, de cada actividad que realicemos. Entonces aquí diseñamos esos factores de protección. Luego fortalecemos red de apoyo, que sabiendo que si bien es un factor protector, también es un factor de riesgo si no incluimos a la familia dentro de este proceso. Entonces, es muy importante reconocer que nuestra familia es nuestro primer factor protector si ésta ha sido educada adecuadamente. Luego iniciamos la construcción de nuestro proyecto de vida. En nuestro proyecto de vida vamos a realizar lo que es el proceso a corto, mediano y largo plazo. En estas tres etapas nos vamos a dar cuenta qué es lo que vamos a salir a hacer. Vamos a empezar a estudiar, vamos a empezar a trabajar. Los que ya estudiaron, entonces van a empezar a realizar como esas estrategias o a visualizarse en dónde se quieren ver ya laborando. Entonces van a empezar a crear su proyecto de vida en pro de esas cosas que quieren empezar a lograr ahora sí, que ya con un proceso de rehabilitación nos ha ayudado a esclarecer qué es lo que yo sí quiero para mi vida. Entonces ellos empiezan a darse cuenta que ya las cosas que anteriormente hacían no les había traído nada productivo. Entonces es hora ya de empezar a realizar ese proyecto de vida y empezar a ejecutarlo una vez ya salga, que viene siendo la siguiente fase, que es la del desprendimiento gradual. En esta fase nos habla que el residente debe comenzar a tener contacto cada vez más prolongado con su medio de origen para que se readapte integralmente a él. ¿De qué nos habla? Entonces, quiere decir que cuando ellos ya terminan su proceso, nuevamente se van a empalmar de qué está pasando en su lugar de residencia, donde van a convivir, con las personas que van a convivir,
Para ello es muy importante que las familias hagan parte de este proceso. Entonces, ¿cómo hacen parte de este proceso? Nosotros en Renaceres trabajamos en lo que son las educativas familiares, que nos llevan a trabajar esas dificultades que como papá, que como mamá, que como hermanos, que como familiares han cometido pues diferentes fallas dentro de su rol. Entonces empezamos a educar a la familia para que entienda que este proceso no solamente es del paciente, sino también de la familia que ha estado acompañando todo esto, que ha sido como digamos la etapa donde empezaron a crearse dificultades en la vida del paciente. Entonces, siendo este uno de los deberes de la familia, también deberá pasar a la psicología familiar. ¿Qué pasa en esta psicología? Aquí es donde trabajan cada uno de los integrantes de la familia esas dificultades que se presentaron desde su rol. Llámese mamá, llámese papá, llámese primo, hermano, tío, cuidador, el que haya sido parte de esta crianza de este paciente. Entonces ahí es donde empiezan a trabajar esas dificultades personales que están muy ligadas al proceso del paciente. Entonces ahí es importante que realicen este proceso adecuadamente. Por eso es vital la asistencia a los grupos de apoyo, para que realmente se enteren lo que nosotros acá de manera interna estamos trabajando con su familiar. Entonces, de una u otra manera, no solamente es venir y creer que vamos a dejar a nuestro familiar en la institución y cuando ya salga, ya se rehabilitó. No, porque en el momento en que salga, serán ustedes como familiares quienes van a empezar a realizar este rol de autoridad. Entonces, en ese momento ustedes tienen que ser educados para que se den cuenta que ustedes son la autoridad, que anteriormente se había perdido esta dinámica y ya el paciente no era un paciente que respetaba las reglas del hogar, respetaba las normas, las directrices. Entonces, una vez culminó el proceso, el paciente ya entiende que así como en la institución se le exigió, en su casa también será igual. Entonces, no se pierden del contexto, sino que se dan cuenta que llegarán a un lugar donde también se les va a exigir. Entonces, también es importante para que el día que van a visitarlo en el proceso intramural, tengan ya los requisitos que como institución pedimos, que ya los mencioné anteriormente. Entonces los vamos a enumerar. El primero es asistir a los grupos de apoyo. Estos grupos de apoyo nos van a dar unos temas en específico. En estos temas en específicos vamos a trabajar situaciones que nos ayudan a entender en qué fallamos. De este grupo de apoyo realizamos un pequeño resumen acerca de lo que entendimos frente al tema en el que estuvimos trabajando. Y como tercer punto, asistir a la terapia psicológica de la familia, claro está. Entonces, en estos tres pasos nos permite a nosotros permitirle acceso a la institución para que tenga una visita dominical con el paciente. Entonces, estas visitas dominicales se abren 15 días después del ingreso del paciente. ¿Por qué 15 días después? Porque en estos 15 días es donde se va a adaptar al proceso en el que va a empezar. Entonces se va a dar cuenta que realmente estaba haciendo las cosas mal, en que estaba fallando, en que estaba permitiéndose poner a su familia en espera, poniendo a personas que estaban siempre apoyándolo de última opción. Y aquí es donde nos damos cuenta que el paciente realmente empieza a valorar. Entonces son estos 15 días que ellos no tienen contacto ni por llamada, ni en visita, ni en videollamada, para que se empiece a dar cuenta y a entender de qué estamos hablando en este proceso. Esto no quiere decir que el familiar o acudiente va a perderse de saber cómo está su familiar.
Para eso tenemos las devoluciones familiares que se realizan los días martes de 3 a 5 de la tarde para la etapa de orientación, los días miércoles de 3 a 5 de la tarde para la etapa de identificación y elaboración, y los días jueves de 3 a 5 de la tarde para la etapa de consolidación. En esta fase, en estas devoluciones de llamadas, un educador o cualquier personal de la institución que esté realizando estas devoluciones le hará saber cómo ha sido el proceso de adaptación durante el tiempo que lleva el paciente. Es ahí donde van a tener información de su familiar en estos 15 días cuando son orientación. Luego, ya después de los 15 días, se procede a realizar las visitas dominicales, en donde deberá pasar por el personal que le realizará también una devolución presencial para manifestarles cómo ha sido este proceso de adaptación y evaluar ciertas situaciones que se han presentado, como también se presentará que se evalúe de manera rápida estos grupos de apoyo para saber si en realidad sí están haciendo el proceso como familia. Entonces pasan por la devolución profesional y ya podrán continuar con su visita. Es muy importante hacer énfasis en lo siguiente. En el momento de la visita es importante que no se victimice al paciente diciéndole cosas como: mi hijo no debería estar realizando actividades del hogar, no debería estar barriendo, no debería estar trapeando, porque son cosas que los llevan a ellos a sentirse como la víctima y los hará a ellos empezar pues este proceso de manipulación, sabiendo que pues ya su familiar se siente como acongojado de haberlo traído a realizar un proceso intramural. Entonces más bien es reconocerle eso que ha aprendido en el tiempo que ya ha estado durante el proceso intramural. Entonces reconozcanle más bien el hecho de que ya saben barrer, ya saben trapear, ya lo hacen bien, ya son un poco más autónomos e independientes al realizar actividades del diario vivir personales, como tender la cama, como lavar la ropa, como lavar un plato. Son cosas que hay que reconocer para que el paciente se dé cuenta que en realidad sí podía. Entonces, asimismo, también hacerle entender que así como ellos, ustedes como familia, están haciendo un proceso para trabajar en esas fallas que cometieron, porque en realidad nadie les enseñó a ser tal vez padres. Entonces, están en ese proceso de también rehabilitar todas estas situaciones que los llevaron a tal vez cometer algunas fallas dentro de su rol. Entonces, es muy importante hacerle el reconocimiento de las cosas buenas que han aprendido en el tiempo que llevan de proceso. Para finalizar, familia, es importante que todos nos vinculemos en este proceso y hagamos parte de esa reestructuración de situaciones que tal vez nos llevaron a cometer errores como familia, como usuario, y así nos demos cuenta que tenemos la posibilidad de reivindicarnos en este tema. Entonces, no se olviden hacer parte de este proceso que nos ayudará a tener una mejora en nuestro círculo familiar. Recuerden que el equipo clínico estará presto para ustedes también y podrán ustedes apoyarse de nosotros para poder realizar así un proceso. Recuerden que esta educativa la realizó Lina Vanessa Mesías, trabajadora social de Renaceres IPS. No se olviden también suscribirse al canal y seguir nuestra página para que así estén más enterados de lo que pasa en nuestra institución. Muchas gracias, hasta luego.